todo, y comenzar de aquí hacia allá, sacando todo, y vamos ¿qué? Llenando de sacos de maíz. Tendríamos que sacarnos las sillas, salirnos nosotros, etc. ¿Sí estamos? Sí. Entonces el segundo paso para vivir una vida plena del Espíritu es una confesión genuina. ¿Qué tenemos que sacar? Pues el pecado, hermanos. El pecado de nuestras vidas. ¿Ustedes conocen Proverbios 28:13? ¿Sí? Si lo conocen, hermanos. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ustedes conocen 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ustedes conocen Isaías 1:18. Venid luego y estemos ¿qué? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca ¿qué? Lana. Le pido un favor, hermano, un ejercicio que me ayuda a mí. Estoy ante Dios y le digo, Padre, aquí estoy. Por favor, que la presencia de su Santo Espíritu redarguya mi mente. Quiero estar en paz con usted. Quiero confesarle mis pecados. Padre, y la persona del Espíritu Santo comienza a redarguir y traer a nuestra mente, a nuestro corazón, nuestros pecados, y nosotros se los vamos confesando a Dios. Yo no sé si lo sepa, pero la palabra confesar, ¿sabe qué significa? Confesar significa estar de acuerdo con. Eso significa, estamos de acuerdo con Dios en que seguimos siendo ¿qué? Pecadores.